Revitalización del centro tradicional, logros. Inició la formulación del plan de revitalización y se espera que la versión final esté aprobada en el mes de abril del 2013. Se cuenta con el 85% del diagnóstico y la valoración de los aspectos ambientales, servicios públicos, patrimonio, espacio público, patrimonio arqueológico y patrimonio inmaterial. Eje 2, va largo. El eje 2 es la mitigación del cambio climático. Todos los logros anteriores, con sus números exactos, tenían que ver con el eje 1, superar la segregación social. Eje 2, un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua. Reconocer el agua como fuente de vida y eje articulador del desarrollo. Logros. Implementación de acciones efectivas de protección y control ambiental en la ciudad. Nuevas áreas de protección incorporadas en humedales, reservorios de agua que evitan inundaciones. Ocupaciones de vivienda informal, delincuencia, depósito de residuos y escombros, posibles desarrollos constructivos con ocurrencia de desastres sociales. Asimismo, se conservaron quebradas, la ronda hidráulica, que es la zona de reserva no edificable del uso público, es el borde del cauce permanente de los ríos, quebradas y canales y zonas de manejo y preservación ambiental, franjas de terrenos públicos o privados contigua a la ronda hidráulica destinada a preservar y conservar los cuerpos de agua de la ciudad. Corredor ambiental Páramos, 96.998 millones gestionados con la Dirección Nacional de Planeación y el Fondo de Desarrollo Regional del Sistema General de Regalías para ejecutar en 48 meses el proyecto, abre comillas, conservación, restauración y uso sostenible de servicios ecosistémicos entre los páramos de Guerrero, Chingaza, Sumapaz, los cerros orientales de Bogotá y su área de influencia, cierre comillas. La Constitución decía en el 91, la cambiaron después, que no había mejor uso de las regalías que provienen de la explotación del petróleo y del carbón que su inversión en la reparación ambiental del país. Reconocía la Constitución que lo que llamamos hoy el proyecto minero es profundamente depredador y que por tanto había que compensarlo con las regalías. Esa idea de la Constitución se olvidó, las regalías se han esfumado, pero apenas Bogotá, en virtud de la ley reciente, tuvo la oportunidad de acceder a un cupo de regalías, nunca antes lo tenía, decidió invertir ese cupo en la conservación de los páramos, que son la fuente del agua de la sabana de Bogotá y por tanto de la ciudad de Bogotá. Páramos situados en gran proporción fuera del territorio de Bogotá. Es una inversión de Bogotá en el territorio de Cundinamarca y Boyacá y Meta, pero que tiene un objetivo central, que es preservar el páramo como generador del agua, de toda el agua, que termina siendo el agua potable de la sabana de Bogotá. Suspensión de la venta de agua en bloque a los constructores particulares en la sabana de Bogotá. Para nosotros este es un logro. Desestimulando la urbanización incontrolada y reduciendo la contaminación de las fuentes hídricas que abastecen varios municipios de la región y la capital. 12 años después
que Altos de la Estancia en Ciudad Bolívar fuera declarado un lugar de alto riesgo no mitigable, esta administración diseñó un modelo de intervención en la zona para el manejo y recuperación del suelo de protección por riesgo con un esquema articulado entre las entidades distritales y los actores comunitarios para el reasentamiento definitivo de aproximadamente 558 familias, brindándoles una vivienda digna y humana. Este año tenemos, 2013, una meta ambiciosa y audaz en este tema. Reubicar 7,000 familias ubicadas en zonas de alto riesgo para que podamos disminuir el riesgo sobre la población bogotana. Proyectos. Publicación en el Diario Oficial número tal del 21 de diciembre del 2012 de la estructuración del proyecto de constitución del área metropolitana Bogotá-Soacha, que solo se verificará por medio de elecciones, consulta popular a los y las bogotanas y a los habitantes de Soacha. Proyectos de impacto regional estructurados y aprobados para su ejecución con recursos del Sistema General de Regalías. 2 puntos. Estudios y diseños de la vía Suba-Cota, información socioeconómico y espacial de Bogotá y la región, economía rural de Bogotá y Cundinamarca y un banco distrital de células madre de cordón umbilical. Un sistema de movilidad con enfoque ambiental y humano. Logros. Reducción de la medida pico y placa para vehículos particulares de 14 a 7 horas diarias. Es un avance importante para hacer uso más racional de la malla vial de la ciudad por parte de los usuarios de los vehículos particulares. La medida incrementó la velocidad de circulación, reduciendo el alto nivel de saturación de las vías. En esto sí que falta por hacer. Pero fundamentalmente lo que falta por hacer en relación al vehículo particular es que se use menos, porque esa es la forma expedita de tener una movilidad racional en la ciudad de Bogotá. Implementación gradual del Sistema Integrado de Transporte Público SITP a través de una mayor operación de buses troncales y nuevos buses zonales, con lo cual se benefició un número considerable de la población, cerca de 5.106.157 usuarios se movilizaron por las troncales del SITP, calle 26, carrera 10ª, y más de 820.773 usuarios por el componente zonal. Este gobierno, el gobierno de Bogotá Humana, fue el que abrió la 26. Y no voy a hacer perder aquí un tiempo en esta rendición de cuentas de lo que significó la contratación de la 26. Bastante se ha escrito al respecto. Pero fue este gobierno el que abrió la 26. Fue este gobierno el que abrió la troncal de la carrera 10ª al transporte público masivo. Fue este gobierno el que construyó el puente de la 7ª. Fue este gobierno el que construyó el puente de la carrera 5ª. Fue este gobierno el que comenzó la construcción de la troncal de Transmilenio de la avenida 6ª. Y es este gobierno el que inició un cambio histórico en el sistema de transporte público masivo de la ciudad,
al integrarlo en lo que llamamos el Sistema Integrado de Transporte Público. Hoy, mucho más desarrollado que a 31 de diciembre del 2012, hoy prácticamente el antiguo sistema Transmilenio 100% hace parte del Sistema Integrado de Transporte Público. Aún debemos la necesidad de establecer una sola tarjeta como medio de pago del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad. Se aplicó la tarifa diferencial en hora valle de Transmilenio, reduciendo el pasaje en 300 pesos al pasar de 1.700 a 1.400, generando un total de 49.985.496 viajes de usuarios de estrato 1 y 2 desde el 23 de julio al 31 de diciembre. Esto originó que 50,000 pasajeros de Transmilenio pasaran de hora pico a hora valle. Y esto, aunque pasa desapercibido, recuerden ustedes que en marzo estalló, y con mucha violencia, la última de las reacciones de usuarios de bloqueo de Transmilenio en Bogotá. Habían sucedido 200, no sé cuántas, 40, 60 en el año 2011. De los usuarios del Transmilenio bloqueando el Transmilenio. Y parte de esa actividad de bloqueo se traspasó al primer trimestre del 2012 y en marzo fue la peor. Desde entonces, nunca más los usuarios de Transmilenio volvieron a bloquear el Transmilenio. ¿Qué pasó? Que sin cantar victorias, porque todos sabemos lo que falta aún para tener un sistema de transporte digno, esta tarifa diferencial pasó pasajeros de la hora pico, en donde colapsaba literalmente el Transmilenio, a la hora valle. Y ese traspaso de 50,000 pasajeros relegitimó las relaciones entre la ciudadanía usuaria y el Transmilenio. Y se logró aumentar la demanda del Transmilenio en 200,000 pasajes diarios, evitando el colapso en el sistema de transporte. La ciudadanía, con mucha razón, nos exige más en este punto. Pero lo que logró el gobierno de Bogotá Humana en el año 2012 fue evitar el colapso del sistema de transporte. Y miren ese dato, creció la demanda en 200,000 por bajar la tarifa, mientras todos los sistemas de transporte masivo que, imitando a Transmilenio, se han reproducido en las principales ciudades de Colombia, están quebrando porque disminuye la demanda. Nuestro gobierno, con esta política tarifaria, logró excepcionalmente en toda Colombia, al contrario de lo que sucede en Colombia, de disminución de demandas por el transporte público masivo de pasajeros, aquí la aumentamos. Y la causa es la tarifa diferencial. ¿Qué significa aumentar la demanda de Transmilenio? Que menos gente se monta en motos, que menos gente ve como alternativa al bus el carro. Y si menos gente se monta en motos o carros, tenemos más posibilidades de movernos. Ese es el resultado de esta política. 2.400 conductores beneficiados por su vinculación laboral al SIP hoy disponen de seguridad social con sus familias.
La peatonalización de la carrera séptima generó beneficios ambientales con la reducción de los niveles de ruido en un 14%. Creció en 20.67% el número de usuarios que se sienten seguros en esta zona, al igual que el 90.6% de personas sienten agrado de caminar por el corredor cultural. Agrado de caminar. Ese es uno de los objetivos de la Bogotá humana. Priorizar al peatón. La carrera séptima en el tramo del centro a la 26 es el tramo que cuenta con el mayor número de peatones diarios de Colombia, arrinconados en las aceras para que pasara un pequeño número de carros particulares. Mientras pasaban, creo que la cifra era 10.000 carros particulares en un día, los peatones que también pasaban por allí eran 110.000. Y la política de movilidad que prioriza al peatón dijo: si este tramo vial es el tramo de más peatones de Colombia, peatonalicémoslo. Y este es el resultado. El 90.6% de esos 110.000 peatones diarios hoy sienten agrado de caminar. Contratados los estudios técnicos a nivel de factibilidad para el sistema de transporte público urbano de pasajeros por cable aéreo, las poblaciones que habitan en Ciudad Bolívar y en San Cristóbal se beneficiarán con la disminución de los tiempos de viaje, mientras los buses, si es que suben, hacen este zigzagueo para poder subir la pendiente o bajarla. El cable viene en línea directa y sin semáforos, para una población que es mayoritariamente estrato 1, 2 y 3 de la ciudad de Bogotá. Contratada la conservación de las 8 troncales de Transmilenio, Autonorte, calle 80, calle 26, eje ambiental de la avenida Jiménez, calle 13 y Américas, avenida Suba, NQS y Caracas, además de las rutas auxiliares, alimentadoras, complementarias y especiales, por más de 60.000 millones de pesos. Este proceso contó con el acompañamiento permanente de la Procuraduría General de la Nación. Contratada la construcción de la estación temporal de transporte interurbano de pasajeros en el norte de la ciudad por la empresa Terminal de Transporte S.A. por un valor superior a los 9.000 millones de pesos. Conservación de 222 kilómetros de vías arteriales y 76 kilómetros de vías intermedias. Logro agridulce, porque la ciudad debe saber en este tema que si queremos arreglar la totalidad de la malla vial de Bogotá, 15.000 kilómetros, carril, necesitamos 7 billones de pesos, 4.000 millones de dólares. Y lo que había en el presupuesto el año pasado eran 100.000 millones de pesos. ¿Cuántas veces, si invirtiésemos 100.000 millones de pesos cada año, que es lo que sale de los impuestos a los vehículos, cuántas veces, cuántos años tendríamos que durar para lograr los 7 billones de pesos de inversión? Si mis cálculos no están mal, eso da 70 años. Lo que nos dejaron en el presupuesto del año pasado significa que si siguiéramos así, nos demoraríamos 70 años en arreglar la malla vial de Bogotá. Es decir, ¿cuántas veces en 70 años se vuelve a arruinar?
Este es un tema para el debate público. Lo que Bogotá Humana hizo en el año 2012 fue buscar más recursos y logró que el 40% de los fondos de desarrollo local, después de intensos debates en la JAL de todas las localidades con los alcaldes locales, alcaldesas, logró que en la totalidad de las localidades se desplazara el 40% del recurso a malla vial. ¿Cuánto es eso? 200.000 millones de pesos anuales más. Lo logramos al final del año pasado. Es decir, que hoy pasa de 100.000 a 368.000, es la cifra de este año. Pero ¿cuántos años con 368.000 millones de inversión necesitamos para lograr 7 billones de pesos? Si mis cálculos no están mal, 20 años. Por eso este es un logro agridulce. ¿Qué fue lo que hicimos? Bajar el horizonte temporal para el arreglo de la malla vial de toda Bogotá de 70 años a 20. Pero ¿nos sirve un horizonte a 20 años? Tampoco. Es decir, y este es un tema ya del Consejo, que tenemos que saltar aún más en la inversión de malla vial de lo que logró la Bogotá Humana en el 2012. 20 años no. Esto tiene que ponerse en un horizonte de 7 años. Y en un horizonte de 7 años implica una inversión de 1 billón anual. Por eso la propuesta al Consejo de, en vez de hacer obras de valorización en donde viven los pobres y cobrársela a los pobres, que pedimos derogar. La ciudadanía nos acusó de ser los autores de la valorización. Esa valorización fue aprobada en el año 2005. Y nosotros lo que hicimos fue pedirle al Consejo, deróguela. Y si queremos hacer obras por valorización, hagámosla en las cosas que quiere la gente. La malla vial, precisamente por esta realidad. Y donde la gente tiene capacidad de pago. La propuesta lamentablemente no ha sido atendida y por tanto este problema sigue vigente. Finalización de las obras de la troncal de la calle 26 y del puente de la calle 106 con la carrera 11, así como desentrañe de las obras de esta vía por el Cantón Norte, desentrave. Eje 3 y último. Una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público. La participación ciudadana como eje central de la defensa de lo público. Logros. 268.487 personas en las diferentes UPZs y UPRs de la ciudad participaron con 64.338 aportes para formular el plan de desarrollo distrital. 30.690 personas de 117 UPZs, todas, participaron en los cabildos de malla vial que priorizaron 2.652 segmentos viales que se van a financiar con recursos locales y distritales, el reto del 2013. 7.129 personas de las 117 UPZs participaron en los cabildos de juventud. Se priorizaron 161 iniciativas relacionadas con procesos de formación artística, cultural y política. 874 comités de impulso por la gobernanza del agua, reciclaje y aseo, que se llaman las cigarras, constituidos con la participación aproximada de 75.000 ciudadanas y ciudadanos.
La gobernanza es, a diferencia del gobierno, que el gobierno se ejerce no solamente por un aparato administrativo, sino por la sociedad misma. Eso es lo que se llama gobernanza. 3 puntos implementados por el derecho a la salud PDS, ubicados en las localidades de Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito y Suba, se gestionaron 207 derechos de petición referidos a los puntajes del CISBEN y 17.211 acciones de tutela por el derecho a la salud. 23 pactos de transparencia firmados contra la corrupción por parte de los gerentes de empresas sociales del Estado, nuestros hospitales. 630 veedores y todas las entidades de control participaron en el primer encuentro distrital de control social. 2.856 cabildos comunitarios sobre condiciones particulares de salud de los grupos étnicos, con la participación de cerca de 50.000 personas y otros 756 cabildos comunitarios en los territorios saludables. Se inició el proceso de construcción de gobiernos zonales por unidad de planeamiento zonal. Se han realizado 3 pilotos en las localidades de Bosa, Usme, en La Flora y en San Cristóbal Los Libertadores. La perspectiva de la reforma administrativa que nosotros estamos implementando es que el gobierno deje de estar en estos palacios del centro y empiece a residir en el territorio mismo a través de los gobiernos zonales por unidades de planificación zonal. Seguridad ciudadana. Se redujo el número de homicidios en 22.6% a 31 de diciembre del 2012 comparado con 31 de diciembre del 2011. Pasando de 1.654 homicidios en el 2011 a 1.281 en el 2012, significa casi 400 vidas que no se perdieron. Si hubiéramos continuado con el indicador del 2011, significaría que 400 personas hoy vivas en la ciudad de Bogotá habrían sido asesinadas. Son 400 vidas salvadas, pero obviamente hay que hacer más. La tasa de homicidios por 100.000 habitantes experimentó una reducción histórica al pasar de 22.1 casos en el 2011 a una de 16.9 en el 2012. Y aunque lo dije hace pocos días, este logro, que no es de un año, el 2012 tiene la tasa más baja en los últimos 30 años. Pero si miráramos el historial, que es el cuadro de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes desde 1964 a la fecha, que es como la radiografía de la violencia y de la paz, lo que tendríamos es que en el año 64 Bogotá tenía una tasa de homicidios de 5 casos por cada 100.000, similar a Europa. 1964. Pero desde 1978, el año del Estatuto de Seguridad, sucedió algo en la historia de la violencia en Bogotá, y es que empezó a dispararse la tasa de homicidios. Y en 1993, el pico era de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las ciudades más violentas del mundo. En el 93, era el gobierno de Mocus, hubo un quiebre.
Y estos quiebres son fundamentales porque estas son el statu quo, la inercia hubiera dicho, se mantiene esa alta violencia en la ciudad de Bogotá. Allí pasó algo y empezó a caer la tasa de homicidios permanentemente desde el año 93 hasta alcanzar la más baja en mucho tiempo, en 30 años, 31 de diciembre del 2012, 16.9, de 80 a 16.9 por cada 100.000 habitantes. ¿Qué significa eso? No es un logro de Bogotá Humana. Bogotá Humana hace parte de ese logro. La ciudad de Bogotá es uno de los ejemplos demostrativos de una política exitosa para salir de una crisis de violencia. El cuadro muestra ese pico y muestra el descenso. El pico en el 93. Es un caso excepcional en Colombia de política de seguridad ciudadana exitosa que el gobierno de Bogotá Humana atribuye a las políticas de inclusión social. Es decir, que una seguridad preventiva tiene como primera prioridad el que disminuya la segregación social en la ciudad. Y Bogotá demuestra eso. 12.6% se contrajo el suicidio. Las muertes accidentales en un 3.6% y las muertes en accidente de tránsito experimentaron una ligera disminución de 0,2%. En Bogotá mueren 48 niños yendo al colegio. Y la estadística de heridos yendo al colegio, niños y niñas, es de 1.200 y pico. La mayoría de ellos son peatones y los matan o los lesionan los carros. Aquí es donde tenemos que dar el revolcón en movilidad para priorizar estos peatones en las horas de acceso al colegio público y poder bajar esta estadística sustancialmente. Hubo una disminución, 27% de disminución al hurto de bancos, a residencias y establecimientos comerciales, según denuncia. Estadísticas de la Policía Nacional. Nosotros queremos cambiar el indicador de denuncia por la encuesta. Nos parece más acertado, dado que la denuncia, el indicador de denuncias del total de delito puede caer y nos puede engañar sobre la realidad de seguridad en la ciudad. $21.7% de reducción en lesiones comunes. Otro efecto de la restricción del porte de armas, el hurto a personas mostró una reducción del 12%. Cambiar el indicador es mi sugerencia. Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencia NUCE, 19 segundos de disminución en el tiempo de respuesta para la captura del requerimiento ciudadano en el cuatrenio. En el 2011 el tiempo de respuesta era de 2 minutos y 56 segundos y en el 2012 ya se atiende en 2 minutos 37 segundos, pero esto es insuficiente. Territorios de paz. Bueno, yo voy a hacer una reducción. En territorios de paz, el principal logro fue la instalación de CAMATs para construcción de una nueva política de drogas en la ciudad de Bogotá, cambiando completamente el paradigma que ya llevaba al dependiente de la droga al calabozo, tratado como un criminal, por tratar al dependiente de drogas como un ciudadano sujeto de derechos. Uno de sus derechos, la atención en salud. Ese es el CAMAT que se logró en el año 2012.
Bogotá, ciudad de memoria, paz y reconciliación, creación de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación como oficina coordinadora y coejecutora de la política pública en esta materia. Culminación del Centro Bicentenario, Memoria, Paz y Reconciliación, ubicado en el Parque de la Reconciliación e inaugurado el 6 de diciembre del 2012. Creación de una gran base de datos que se está construyendo sobre la victimización producto del conflicto armado y la violencia política, en la cual se encuentran los registros de víctimas entregados por distintas organizaciones sociales. En coordinación con la Nación se desarrolló la primera fase de las 4 previstas en los planes de reparación colectiva, realizando la identificación y caracterización de los sujetos de reparación colectiva en Bogotá. 423 víctimas del conflicto armado interno en materia de reparación integral y orientación sobre restitución de tierra fueron atendidas jurídicamente, y 139 familias de la comunidad indígena en Vera Chamí del departamento de Risaralda tuvieron acompañamiento en el proceso de retorno a los territorios, y se está gestionando en coordinación con el gobierno nacional y las autoridades indígenas el retorno de la comunidad en Vera Catío a sus territorios en el departamento de Chocó. Y aunque nos quedan 2 sendas capítulos de logros, creo que es suficiente. Este es el informe de rendición de cuentas del 2012, año en el que no ejecutamos el presupuesto de Bogotá Humana, sino el último presupuesto decretado por la administración pasada. Año de transición, año de resistencias en las instancias administrativas para tener más logros que estos. Año, yo diría, de miedos, de la situación externa, presionando por actores sociales o políticos el que este gobierno no pudiera avanzar. Año difícil, incluso para el alcalde, que sufrió 2 operaciones. Año de luchas, indudablemente, también de resistencia de la administración, tratando de llevar el presupuesto que era del gobierno de Samuel Moreno a apuntar a los logros, a las metas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana. Indudablemente hay temas que en el 2012 no pudieron avanzar, el metro pesado. En cambio sí pudo avanzar el metro ligero. Aún los desarrollos en política de la primera infancia están crudos. Este año tiene que dar un salto monumental si queremos la meta del plan de desarrollo. El pago de recicladores fue este año, entonces no entra en los logros del 2012. 2012 cambiamos el modelo de aseo. Fíjense ustedes el riesgo y el costo que asumimos en el cambio del modelo de aseo por el modelo de operación pública y reciclaje. No está escrito aquí. Para mí es un logro. El servicio público de aseo, el 18 de diciembre, está prestado
la entidad prestante en un 80% del territorio de Bogotá es una empresa pública de los ciudadanos y las ciudadanas de Bogotá. Y para los críticos del modelo, se les anuncia que desde mayo ese operador público empieza a dar utilidades. Indudablemente hay cosas que no pudimos lograr y que es donde ahora estamos haciendo énfasis. La política de vivienda está coja. Un éxito en VIP, porque en Bogotá no se construía VIP, y menos en el centro. La VIP en Bogotá no existía, la VIP es la vivienda para los más pobres. El año pasado construimos, iniciamos, proyectamos miles de viviendas VIP. En Bogotá, y un buen porcentaje en el centro de la ciudad. Pero la vivienda VIP, que es para los más pobres, una parte de la vivienda. En los otros desarrollos de vivienda para clases medias, trabajadores, hay retroceso. Y por tanto, además, y esto tenemos que mencionarlo, se insinúa la recesión industrial. No por la vivienda, ojo, porque eso es muy cómodo decir la recesión industrial, el culpable es Petro por su política de vivienda. No, señores, las estadísticas muestran otra situación. La recesión industrial comienza por la industria automotriz, que en Bogotá literalmente está cerrada. Y entonces, ¿dónde está la responsabilidad? La industria automotriz cierra porque hay libre comercio con Corea, con Estados Unidos y revaluación al mismo tiempo. Y esto tenemos que enfrentarlo como un debate público, porque no está ya en los resortes del alcalde, sino mitigar efectos. La revaluación es el producto de un proyecto de desarrollo centrado en la minería y el petróleo. Esa es la revaluación. Y al lado de la libertad de comercio, lo que está produciendo es el cierre de puestos de trabajo en la industria bogotana, que empezó por la industria automotriz y se empieza a expandir hacia otras ramas industriales como la confección, agroalimentos, y esas son las principales ramas industriales de la ciudad de Bogotá. Luego aquí, aunque no tiene que ver con una rendición de cuentas, sí aprovecho la oportunidad para que analicemos este riesgo que se cierne. Y no solamente desde el punto de vista académico, la discusión pública, sino que el gobierno de Bogotá Humana ha decidido una política anticíclica, tratando de contener esa tendencia, que entre otras cosas tiene que ver con la construcción en la ciudad de Bogotá. Ayer se reunió el Comité de Renovación Urbana en el despacho del alcalde. Eso tradicionalmente no era así. Y estudiamos los proyectos, planes, ahí hay una terminología para iniciados, en formulación, para sacar determinantes. Bueno, algún día explicaremos esto con calma, pero son unos procesos que llevan que un plan de algún constructor puede demorarse hasta 12 años. Algunos menos, pero son años. Pues reunir ese comité con todas las instituciones que de una u otra manera
deciden alrededor de estos temas en el despacho del alcalde y con periodicidad de 15 días, es para que esos proyectos no duren años y no se puedan realizar, estudiar en meses. La respuesta puede ser sí o no, pero en meses. Porque la consideramos la construcción una política anticíclica ante la recesión industrial que está produciendo la reevaluación y la libre comercio en la ciudad de Bogotá. Hay otros elementos, pero quería dejar esto en la discusión pública. Bueno, como toca Adriana, ha esperado hartísimo ahí y le toca el turno para terminar la rendición de cuentas. Dejamos aquí, creo que el balance es exitoso, sin caer en vanaglorias ni cosas por el estilo, sin enceguecernos de lo que significa que el 2013 sea muchísimo mejor, pero Bogotá Humana está andando en todos los rieles de su plan de desarrollo. Así que esta entrega, esta rendición de cuentas a la ciudad toda, no solamente a quienes votaron por nosotros, sino a toda la ciudad, nos llena de un sentimiento de deber cumplido y de convocatoria a una mayor actividad, lucha y resistencia para que las metas se profundicen más. ¡Viva Bogotá! Gracias.